La torre de enfriamiento es un equipo, primero, que no trabaja a presión, es abierto a la atmósfera. Y segundo, su función es enfriar agua que viene de algún proceso industrial, por ejemplo. Vamos a conocer un poquito más estos equipos. Empecemos por las torres de flujo impulsado mecánicamente. Y esto es una de esas torres. Le llamamos de flujo impulsado mecánicamente porque en el techo, en este caso, llevan ventiladores que succionan el aire. Vamos a ver un esquema para entender cómo funciona. En una torre de enfriamiento el proceso comienza de la siguiente manera. El agua caliente va a ser bombeada a través de tuberías hacia el techo de la torre y a partir de allí va a ir descendiendo por el interior de la torre, que tiene un relleno especial, y se va a ir enfriando, de modo que al llegar a la base donde se almacena, el agua bajó su temperatura en forma significativa. ¿Y qué es lo que la enfría? En el techo tenemos ventiladores que succionan aire. El aire penetra por las aletas laterales de la torre, penetra a donde está el relleno y está descendiendo el agua, y sube creando una contracorriente que es la que realmente enfría el agua. Por supuesto, por arriba del ventilador sale el aire caliente cargado de humedad. Ya lo vamos a ver en vivo un poco más adelante. Aquí estamos en una torre de enfriamiento de un sistema de aire acondicionado, está en un techo de un edificio y vemos que el agua sube por las tuberías hacia el techo, cae por todo el interior de la torre, mientras que el ventilador del techo succiona el aire en contracorriente que va a salir por la parte superior. Vamos a detallar los componentes de una torre de enfriamiento. Comencemos por el sistema de bombeo que se encuentra a nivel del suelo. Este es el sistema que impulsa el agua caliente hacia el techo. Como lo vemos aquí, esta es la tubería que lleva el agua caliente al tope de la torre. Allí se descarga y puede hacerlo de diferentes maneras. En una torre muy antigua se descarga simplemente sobre el techo. Esto es un techo de madera con perforaciones. Esto por supuesto ya no se usa. Y va goteando el agua hacia el interior. Obviamente hoy en día se utilizan rociadores como este que vemos acá en una torre en reparación, o como vemos aquí en una torre de enfriamiento en operación. Cuanto más fino sea el rocío, más se va a enfriar el agua a lo largo de su travesía por el interior de la torre. Y aquí vemos, en una torre fuera de servicio, el relleno de tipo plástico que lleva en su interior. Este relleno hace que el agua vaya bajando realmente deslizándose por el relleno. Lo hace en forma lenta, con lo cual se enfría en un mayor rango de temperatura. Vamos ahora al flujo del aire que va en contracorriente. En el techo el ventilador succiona el aire hacia arriba y el aire fresco en consecuencia va a ingresar por las aletas laterales de la torre, como se ilustra aquí. En estas torres antiguas, todavía muchas en utilización, utilizan las aletas fabricadas con láminas de zinc de techos, láminas onduladas. Vamos a ver que también hay de otros materiales. Y aquí tenemos una torre de enfriamiento más moderna. Tenemos el sistema de bombeo del lado derecho. Vemos en el techo las tuberías que llevan el agua caliente y los ventiladores que son las que impulsan el aire en contracorriente. Conozcamos un poquito de los usos industriales de las torres.
Aquí tenemos una torre utilizada en un campo petrolero en Venezuela, también con sus aletas laterales hechas de láminas de zinc onduladas. Es una torre antigua de unos 2 pisos de altura aproximadamente. Aquí estamos en una refinería en el centro del país y estas son ya torres de enfriamiento mucho más modernas de la empresa Marley americana, una de las más grandes del mundo en torres de enfriamiento. Podemos notar que en el techo, alrededor de cada ventilador, hay un tubo plástico que tiene una forma de venturi, de modo de acelerar el flujo de aire hacia arriba. Y esta es otra torre Marley que la vemos en otra refinería del campo petrolero en Venezuela. Vamos a otros materiales. Aquí tenemos una torre de enfriamiento de hormigón o también llamado concreto, de gran tamaño para volúmenes considerables de agua. Es un complejo petroquímico en el oriente de Venezuela. Este tipo de material se usa mucho para grandes flujos de agua. Además de los usos industriales, también se utiliza mucho la torre de enfriamiento para los sistemas de aire acondicionado. Vamos a conocer un poquito este uso en particular. Esta fotografía lamentablemente ya no se puede tomar más. Está tomada desde hace muchos años en el tope de las Torres Gemelas en Nueva York, posteriormente destruidas en un ataque terrorista. Y no estamos mostrando esta fotografía por razones turísticas. Podemos apreciar en varios de los techos las torres de enfriamiento que corresponden a los sistemas de aire acondicionado. Vamos a verlo más en detalle. Aquí tenemos perfectamente señalada varias torres de enfriamiento de sistemas de aire acondicionado en los techos de la ciudad de Nueva York. Vamos a Caracas, en donde un conjunto de torres muy altas, 2 de ellas están entre las más altas de Latinoamérica, tiene un sistema de aire acondicionado centralizado. Esta es la torre de enfriamiento que se ocupa de enfriar el agua del circuito de aire acondicionado. Es una torre de hormigón o concreto de varios pisos de altura. Y aquí estamos en una clínica médica en la ciudad de Caracas, donde en el techo podemos apreciar 6 pequeñas torres de enfriamiento trabajando en conjunto para el aire acondicionado. Un poco más atrás vemos otra torre de enfriamiento que se usó para una ampliación que hizo la clínica posteriormente. En algunos casos hemos tenido la oportunidad de inspeccionar torres de enfriamiento que tienen la carcasa exterior de plástico. Son bastante sencillas de mantener, un poquito complicadas para inspeccionar, pero se usan mucho en pequeños sistemas de aire acondicionado. Hablemos un poquito del flujo inverso. Primero vamos a definir que llamamos flujo inverso a torres que no tienen los ventiladores en la parte superior, sino en su base, empujan el aire hacia el interior de la torre. Y vamos a trasladarnos a la ciudad de Buenos Aires, donde una empresa amiga estaba reparando la torre de enfriamiento de un edificio. Podemos apreciar que los ventiladores están en una posición lateral. Primero vamos a ver cómo es el flujo de agua en este caso. El agua penetra por esas tuberías, sube hacia el techo y se descarga en la parte superior. Ya vamos a ver cómo. Y por otro lado, estos ventiladores impulsan el aire hacia el interior y se desplaza hacia arriba en contracorriente con el flujo de agua. Aquí vemos un detalle de los 2 ventiladores
estos estaban funcionando perfectamente bien. El problema venía por las tuberías metálicas, ya vamos a ver detalles. Y aquí al pie de la torre vemos el relleno que se removió para instalar un relleno nuevo. Esto es el problema que estaban sufriendo. Todo el sistema de tuberías estaba muy afectado por corrosión. Y aquí vemos el nuevo sistema de tubería ya ensamblado, listo para su instalación. Siguiente paso, aquí lo vemos, se puede apreciar que estamos en el techo de un edificio rodeado de otros edificios en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí vemos el distribuidor de agua y vemos el relleno plástico que se renovó en la parte inferior. Y aquí lo vemos en operación con un flujo excelente de agua, muy en detalle. Hablemos finalmente de las torres de enfriamiento de flujo natural. Y aquí tenemos cómo funciona una de estas torres. Son torres de hormigón o concreto que tienen un techo en la parte superior muy alto, puede rondar los 150 metros de altura, que por tener la forma de un venturi succiona el aire hacia arriba, que va entrando por esas ventanas laterales que ilustramos aquí. Esto se usa muchísimo para grandes caudales de agua y tienen muy poco insumo de energía porque no usan ventiladores. Se ven mucho en las centrales nucleares, sobre todo hay muchas en Europa, en Japón, en diferentes países. El problema principal que presentan las torres de enfriamiento es el crecimiento de algas que van creciendo en el relleno y de esta manera van tapando los orificios por donde pasa el agua, con lo cual pierde eficiencia la torre en cuanto a enfriar el agua. Aquí tenemos un detalle del crecimiento de estas algas. El tratamiento es muy simple, cada tanto hay que dar un tratamiento de choque con cloro generalmente para eliminar las algas, se hace la limpieza y queda en perfectas condiciones.